Yo no creo que habrá en Cuba una transformación de la noche a la mañana, pero estoy convencido de que involucrando nuevamente a Cuba, involucrando nuevamente al pueblo cubano, estamos creando el ambiente para un cambio generacional y la transición se llevará a cabo en ese país. Por ahora, lo que hemos dicho es que vamos a ver paso a paso las áreas y oportunidades dentro de nuestra autoridad. Mientras el Congreso mantenga en su lugar el embargo, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Pero hay otras que sí podemos hacer. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones ya estamos buscando oportunidades allí. También vamos a seguir presionando al gobierno cubano en temas de libertad política. Que su santidad el Papa venga a visitar a Cuba va a ser una oportunidad para que hayan más conversaciones interesantes dentro de Cuba. Mi mayor sugerencia para la mesa redonda empresarial es que comiencen a conversar desde una base bipartidista sobre el levantamiento del embargo. Y ahí lo ha dicho, le ha pedido a los empresarios ayuda para levantar el embargo. Tenemos para este segmento a Marcelino Millares, analista político, opositor, activista de derechos humanos, excombatiente de Bahía de Cochino, expreso político. Gracias, Marcelino. Gracias. Luis Zúñiga, director del Consejo por la Libertad de Cuba, un ex preso político de los plantados, de los presos históricos. Gracias, Luis, por estar con nosotros esta noche. Evidentemente que se están moviendo muchas cosas al mismo tiempo. Como dice Jacobo Goldstein, la bandeja está llena de noticias. Hay un aguacero noticioso esta noche. Obama le está pidiendo a los empresarios. Esa declaración del presidente Obama, ¿por qué a 72 horas de la llegada del Papa? De decir que esto es paso a paso, que no se hagan ilusiones de que va a haber cambios inmediatos en Cuba. Me refiero a políticos y de derechos humanos. No, porque es que todo es un proceso. Esta visita del Papa responde a la visita de los dos papas anteriores. Responde al proceso de negociación en el cual el Papa evidentemente no solamente ha sido mediador, sino que ha tenido un rol mucho más grande del que inicialmente se le dio. Se pone en movimiento con la visita al Papa a Cuba. Veremos mucha gente en la calle, la gente se movilizará, se le dará, la gente tendrá un poco más de esperanza, que en definitiva es el mensaje o uno de los mensajes esenciales que la visita del Papa en sí significa para el pueblo cubano, un pueblo que había perdido la esperanza y que en este momento tiene, por un lado, las relaciones de Estados Unidos en Cuba, con la cual el 97% de ese pueblo está esperanzado. Con razón o sin razón, pero está esperanzado. Se va a reunir con Fidel Castro, pero no con los disidentes ni con los opositores. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos y esperamos que sí. Eso fue lo que dijo Lombardi, el vocero del Vaticano, de que no se va a reunir. Dice que no hay una reunión prevista en la agenda. Exactamente, no hay prevista, pero en política todo es posible y esperamos, se están poniendo presiones por todos lados para que sí, porque de la misma manera que se reúne con Fidel Castro y con el gobierno, tiene que reunirse lógicamente con la oposición y eso es lo que estamos esperando. Ese sería el palo que daría el Papa si le da un espacio a esa oposición dentro de Cuba que existe y que el gobierno de Cuba rechaza y que Obama la reconoció en Panamá, por primera vez se nos reconoció como oposición. Luis. Sí. Mira, yo creo que esto es un reconocimiento ya oficial del presidente Barack Obama de que su proyecto de acercamiento con el régimen de Cuba no ha dado los resultados, por lo menos los que él esperaba, o los que pensaba que se iban a producir de algún tipo de respuesta de parte del régimen, y ya lo hemos visto de hecho. Ahí está bien claro, en palabras del propio Raúl Castro, en palabras de Miguel Canel, en palabras de Machado Ventura. Las principales figuras políticas lo han dicho, no nos hemos movido un ápice y no nos vamos a mover. Lo dijo Josefina Vidal también, la negociadora, exactamente igual. O sea, no hay cambio ninguno. El presidente lo que dice es que va a haber un cambio generacional, que cuando desaparezca esa generación que Estados Unidos tiene que estar preparado para eso. Eso es lo que ha dicho. Claro, eso es lógico, pero para ese cambio generacional no había que hacerle todas las concesiones que él le hizo. Por lo tanto, es el reconocimiento de que hay que seguir esperando a que el cambio generacional se lleve a los dos Castros para ver entonces qué va a pasar. Por lo tanto, yo creo que él simplemente lo que ha hecho es confirmar su visión de que hay que levantar el embargo, etcétera, porque si no estaría reconociendo fracaso total y el presidente tiene que por lo menos salvar la cara. Lo que es significativo de esto es que lo diga a 72 horas de la visita del Papa. Esto sí es significativo. Y a mí me llama mucho la atención porque yo tenía grandes expectativas cuando la visita de Juan Pablo II, porque sabíamos que traía
traía la experiencia del enfrentamiento con la Unión Soviética, cuando el presidente Reagan, cuando Alemania, cuando hicieron un bloque bien importante para producir cambios en el mundo, y de verdad que Juan Pablo II fue fundamental con Reagan en este aspecto y el pueblo polaco. Y por eso yo tenía grandes expectativas, y cuando el Papa dijo en Cuba, no tengan miedo, era un llamamiento al pueblo de Cuba que diera un paso adelante, y además pidió otra cosa, que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Estás citando cosas ciertas. Ahora bien, la pregunta después de eso, tanto a ti como a Marcelino, es que el pueblo polaco era católico militante en un 96%. Y el pueblo cubano no. Ahí está la gran diferencia, y lo puedes ver en otros lugares. Lo puedes ver en Nicaragua, la iglesia en Nicaragua y la iglesia en Cuba. Marcelino, la iglesia en Polonia y la iglesia en la Unión Soviética. La misma pregunta en esa línea que está diciendo Luis. El tema es que si la iglesia se lanza en una iniciativa política, no va a tener respaldo, porque ese porcentaje del pueblo cubano no va a las iglesias. No, y la iglesia católica, me refiero. Es que cada situación es completamente diferente. La situación de Cuba es completamente diferente, porque Cuba es un fenómeno en el cual un equipo gobernante surge triunfante de una revolución en el cual el 90 y pico % de todos nosotros que vivimos en ese momento apoyamos a esa revolución. Es una revolución muy fuertemente establecida con todo, con los militares, con el ejército, con todos los controles. O sea, el caso de Cuba es muy diferente. Y en el caso de Cuba y la iglesia también, la iglesia cubana es muy diferente, porque en ninguno de esos países que estamos hablando, la iglesia desaparece prácticamente por motivo del gobierno. En el caso de Cuba, sabemos que metieron a todos los curas en un banco, lo mandaron para España, la iglesia desapareció. ¿Y nadie salió a protestar eso? Y nadie se le puede dar, porque en ese momento la revolución era muy fuerte, había un sentido muy fuerte en la revolución. Sin embargo, esa iglesia resurge. Y en el 1998 viene el primer papa, que es Juan Pablo II, a Cuba, y es donde dice, no tengan miedo, que el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra a miedo. Bueno, lo que está pasando en este momento es una continuidad de ese proceso en el cual existe una iglesia, y la iglesia ha hecho lo que nosotros como opositores no hemos sido capaces de hacer. La iglesia se ha ganado un espacio dentro de Cuba a través de una política que es muy diferente a lo que nosotros políticos quisiéramos que ellos actuaran, y no podemos analizarlo y evaluarlo con nuestros lentes, sino tenemos que analizarlo desde el punto de vista de que es una iglesia que existe y que el pueblo, miles de cubanos en este momento van a las iglesias, miles de cubanos están rezando en sus casas, sencillamente porque hay una cosa muy fuerte que no había antes. En este momento el movimiento de la iglesia, el laicado de la iglesia es mucho más fuerte que antes del 59. Es una iglesia triunfante, y el Papa viene a darle esperanza a esa iglesia, Luis, y ese laicado. Mira, eso no lo vivió Marcelino, yo lo viví dentro de Cuba, Monseñor Saki. Yo viví a Carlos Manuel de Céspedes, yo viví la colaboración que tuvo la jerarquía católica con el régimen, que aquello fue penoso y bochornoso. El padre Loredo lo dejaron abandonado en la cárcel. El padre Loredo no lo querían ni visitar. Cuando el padre Loredo salió de la prisión, fue un apestado. ¿Qué le pasó al padre José Conrado cuando empezó a confrontar al régimen? Lo sacaron enseguida de Cuba. Fue penoso lo que hicieron también con él. La iglesia lo que ha conseguido es sobrevivir, desafortunadamente. Pero también ha tenido a Monseñor Meurice, que se enfrentó. Que iba a ser el cardenal y no quiso. No quiso por su edad y por su enfermedad, y realmente no tenía salud para hacer ese liderazgo que necesitaba dentro de Cuba. Pero sin embargo el padre Meurice dejó un ejemplo magnífico en la zona de Santiago de Cuba, y en toda esa zona de ahí, que fue donde precisamente se hizo más fuerte o tuvo crecimiento la iglesia, y fue precisamente porque tuvo esa actitud más viril, que se me acordaba mucho al cardenal de Nicaragua, a Obando y Bravo. Ese tipo de iglesia sobrevivió al intento comunista, y hoy es más fuerte que nunca. Entonces, fue el caso que tú mencionaste en Polonia, exactamente igual. Sin embargo, en los otros países no. El rol de la iglesia hoy, y por qué tiene un cierto atractivo en la iglesia, es por la labor humanitaria que realiza. Que realizan las monjitas con comedores, con personas necesitadas. Va el Papa a Cuba a sellar el deshielo de las relaciones, porque viene aquí también y va a ir a la Casa Blanca, el deshielo entre Washington y La Habana. Yo creo que sí, yo creo que es parte del proceso, el hecho de que venga aquí primero y después vaya a Washington, y en Washington una de las cosas que va a hacer en el Congreso es pedir que se levante el embargo, que es uno de los elementos claves
desde el punto de vista de la Iglesia, que siempre ha estado en contra del embargo y ha considerado que el embargo va en contra de la población cubana, lo cual ha sido sí, y el más del 90% de los cubanos en Cuba no quieren ese embargo. ¿No es otorgarle una victoria política histórica y aplastante a los Castro? ¿Por qué? El levantar el embargo. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Si precisamente Aznar fue el primero que dijo que Fidel Castro le dijo a él que ellos querían el embargo, Fidel Castro siempre quiso el embargo ha sido la excusa que ha tenido el gobierno cubano para echarle la culpa del embargo a todo lo que está pasando. Victoria no, sería una victoria grande para el pueblo de Cuba si se levanta el embargo, porque se va a beneficiar el levantamiento del embargo va a ser ese pueblo que ha sufrido con hambre, sin esperanza, y ahora tiene un poco de esperanza, y si se levanta el embargo tendrá una situación económica mejor. La visita de Juan Pablo II era de esperanzas. Nada se produjo con la visita de Juan Pablo II. El mundo se abrió a Cuba, ahí lo tienes, y en Cuba no pasó nada. En Cuba la gente no ha podido superar el miedo porque la represión ha aumentado desde el momento en que el presidente Barack Obama hizo todas las aperturas y la reapertura de las embajadas. Ha sido peor. La segunda visita de un papa, la de Benedicto, ya fue una visita más fría, una visita con menos esperanza. Esta es, en mi opinión, una visita negativa. Es una visita negativa porque la visita pontificial lo que buscaba esencialmente era acceso de la iglesia a la prensa, acceso a poder tener educación y acceso a la labor misionera, y no ha conseguido ninguna. Y si va a entrevistarse de contra con Fidel Castro, que ya eso es político, con Raúl es protocolar, pero ya con Fidel es política, y no va a hacer la contraparte con la oposición dentro de Cuba, eso sí sería bien penoso. Vamos a seguir hablando de esto. Y yo creo que es muy positiva la visita del Papa, bendito sea el Papa. Al volver, la terrible guerra en Siria provoca una estampida hacia Europa. Francia reacciona anunciando bombardeos en defensa propia, bombardeos en Siria. ¿Ya estamos en la próxima guerra mundial?